Buenas tardes, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, que el día de hoy les transmite en vivo desde Canadá. Le doy la bienvenida a todos los que hoy nos están escuchando y a los que nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Esta mañana, como todos saben, las últimas semanas del mes tenemos que hablar de los derechos humanos, que es un tema que a todos nos compete, a todos nos interesa tener información necesaria para el efecto de tener una mejor convivencia en y dentro de la sociedad. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos internacionales y la religión. Vamos a estar fundamentando este programa en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Es muy claro este artículo, es una ley universal, es una ley que nos ayuda a entender cómo podemos y debemos de respetar el derecho humano que tenemos. Y lo voy a repetir de nuevo. Estamos en esta última semana de mes hablando de los derechos humanos. El artículo 18 nos habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Este es el espíritu de la ley, es muy clarita, está muy entendible, no hay ningún pretexto para pensar de que no se entiende o que es difícil el contexto. Empezamos hablando, como siempre, vamos a entrar a la introducción del tema. Y Amnistía Internacional, que es la institución que actúa por los derechos humanos en todo el mundo, en España subió a sus plataformas el caso de una destacada abogada, Nasrin Sotoudeh, quien toda su vida ha defendido a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso del velo o hijab en Irán. Por tal lucha, esta mujer, defensora de los derechos humanos, que se ha sensibilizado para defender a la clase vulnerable, por tal lucha fue sentenciada a 38 años y 148 latigazos. Esta es la sentencia más dura que se recuerde en muchos años contra un defensor o defensora de los derechos humanos. Recuerden que estamos hablando del tema los derechos humanos internacionales y la religión. Entonces, vemos que en las redes sociales, por este caso, se estaban solicitando firmas para la liberación inmediata de esta activista, de esta abogada. Ella ingresa al penal de Irán, a las cárceles degradantes de Irán, en junio del 2018. La solicitud de las redes era para que fuera anulado esa sentencia. Así lo exigía el líder, se lo exigían al líder supremo de Irán. ¿Cuál había sido el delito de esta abogada? Es algo que cualquiera debería de hacer. Luchar pacíficamente por los derechos humanos de las mujeres en Irán. Estas mujeres no se les permite salir de sus hogares si no tienen cubierto el cabello, los brazos, las piernas y en algunos casos solo se le pueden ver los ojos en la cara, en los casos extremistas. Como ustedes verán, no es algo fácil lo que se les pedía a esta clase de género. La lucha de esta abogada por defender los derechos humanos de los más vulnerables de la sociedad la llevaron en 2 ocasiones hasta en la cárcel. Los congresistas alemanes
se unieron para que se liberara de forma permanente y retiraran todos los cargos en su contra, mientras estuvo en las miserables condiciones en las cárceles iraníes. Hoy es una abogada que sigue prestando la defensa de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. Tuvo que salirse obviamente de su país y afortunadamente ella encontró victoria en el derecho internacional para el efecto de que se les sea respetado sus derechos humanos. La pregunta: ¿por qué se usa de tanta violencia cuando se transgrede el derecho humano a tener tu propia creencia? Vamos a ver otro ejemplo. Esto está ahorita en las redes, ha sido un escándalo, han habido manifestaciones. Hace 2 o 3 días me comentaba mi hija, que es la que lleva conmigo le damos seguimiento a este caso internacional. Una kurda de 22 años, Mahsa Amini, fue golpeada hasta morir por la policía moral, así se les llama, policía moral de la República Islámica. El delito: porque no llevaba bien puesto el velo denominado hijab. Esto ha ocasionado que en días anteriores mujeres de ese lugar protestaran públicamente, lo que trajo como consecuencia que el gobierno suspendiera todo servicio por internet para que no se enterara el mundo de cómo iba a estar reprimiendo sus derechos humanos a las mujeres este país. Tu derecho humano a no tener la creencia del gobierno, porque esta era una obligación gubernamental. Pero, ¿qué ha pasado en este país? Vamos a trasladarnos de Irán y vámonos a Canadá. No sé si ustedes se enteraron que en este año el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de las escuelas residenciales que ultrajaron a miles de menores nativos por no aceptar la religión católica o su derecho a no creer en los ideales de las monjas y de los sacerdotes que en ese momento los estaban adoctrinando. A la fuerza, en estas escuelas residenciales y en contubernio con el gobierno canadiense, estos menores fueron sustraídos ilegalmente de la custodia de sus padres, obligados a vivir en otro lugar, a estudiar en otro lugar, con el pretexto de que les iban a enseñar el idioma oficial del país. Y lo único que pasó es que fueron muchos abusos de parte de las personas que de forma ilegal obtuvieron la custodia y pisotearon los derechos humanos de estos menores. Hubieron muchas muertes, se han encontrado muchas fosas, ha sido un escándalo internacional. La pregunta: ¿el perdón del Papa ha frenado la persecución a no tener la creencia católica en los países latinos? ¿Ustedes piensan que porque el Papa pidió perdón se ha dejado de perseguir a las personas por no tener la creencia católica en los países latinos, en los países europeos, en los países asiáticos? ¿No hacen esta religión lo mismo que hacen los islámicos? Y al decirte esto, porque son casos documentados, son casos públicos, en donde por no respetar el derecho humano de los demás a tener tu propia creencia, o a no tener ninguna creencia, o incluso a cambiarla, eso no es motivo para que se te prive de la vida, ni para que te pisoteen tus derechos humanos. Uno de los países más hostiles contra el catolicismo es Argelia. Ahora viceversa, ahora aquí atacan a los católicos. ¿Quién es? La opresión islámica. Y vamos a ver, ¿quiénes son los más vulnerables frente a la persecución religiosa? Los niños y las mujeres, que están solas. Ellos están en primer lugar. Luego siguen los hombres con sus familias, que enfrentan a la discriminación de las autoridades gubernamentales debido a su fe y al origen étnico.
Ellos enfrentan persecuciones económicas, ya que pueden perder sus trabajos o ser expulsados por causa del acoso. La pérdida del empleo puede significar para estas personas la ruina económica para ellos, lo cual a su vez genera miedo y una sensación de impotencia. Debido a estas presiones y hostilidades, muchos de ellos han preferido emigrar. En países como México, en las ciudades de Chiapas y Oaxaca, según reportan las estadísticas, han destacado como estados donde la religión tradicional persigue a los evangélicos, otro grupo en donde no se respeta el derecho humano de las personas, por estar en contra de la creencia de la mayoría y no les permiten registrar a sus hijos en las escuelas, hacen arrestos ilegales, les cortan el uso de la luz, del agua, los empiezan a oprimir, a perseguir, incendian sus hogares. ¿Cuál es la finalidad? Sacarlos del Estado. Si ellos los sacan del Estado, piensan que con eso ellos van a seguir, en este caso, al parecer, son los católicos. Al sacar a los evangélicos, piensan que con esto ellos están cumpliendo el derecho humano a que cada quien puede tener una religión. Para obtener estas personas, incluso en estas ciudades, imagínense, estamos hablando de Chiapas y de Oaxaca, cuando los sacan del Estado, la pretensión de la autoridad es que no se les reconozca más como ciudadanos. Imagínense hasta dónde llega estas ideas de las personas que vulneran los derechos humanos, hacer cosas que ni siquiera tienen la potestad para hacerlo, la jurisdicción, la jerarquía, nada, la autoridad para hacerlo. Para obtener su libertad, estos evangélicos pidieron ayuda a David Saperstein, que es embajador en misión especial de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional, porque en México nadie le hacía caso. En México nadie le importó porque la mayoría, al parecer, en este país, México, son de tendencia católica. Los cristianos evangélicos en los pueblos rurales del sur de México han sufrido persecución durante décadas. No es nada nuevo. Por eso la gente acudió a David Saperstein, que es el embajador en misión especial de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional. David Saperstein ha declarado que la falta de libertad religiosa en México es una falta de voluntad política y no una falta de capacidad política. México se encuentra entre los países que han pisoteado los derechos humanos de las personas a tener su propia creencia. Vamos a ver otro país, Argentina, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Millones sufren por su fe. Grupos a favor de la despenalización del aborto agredieron en una ola de violencia inusitada a iglesias e instituciones católicas, según reportó Pablo Marsili. Ahora es otro tipo de persecución, ahora es en contra de los católicos en Argentina, en Colombia, en Nicaragua y en Venezuela por no aprobar, no estar de acuerdo con determinados grupos privados en cuanto a la despenalización del aborto. Están sufriendo persecución, difamación. Cuando la libertad de conciencia se vulnera, personas, amigos que nos están escuchando, se quebranta la libertad de religión o expresión. Úrsula Delgado comenta que en ningún país de América se persigue a la iglesia así como en Nicaragua, otro caso, por parte de los sandinistas, debido a que el gobierno de corte marxista y vinculado a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica como Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil y los Castro en Cuba, y aún los que dejaron los Castro en Cuba como gobierno, sin olvidar a Nicolás Maduro en Venezuela, donde prácticamente la libertad al derecho humano a la creencia religiosa no existe, no es un derecho humano para ellos, o si es un derecho humano, está
ese reglamento, esa ley internacional en el suelo, pisoteado por el gobierno. Y hemos visto que también la iglesia se vuelve un enemigo político contra otro grupo que tiene diferente creencia. En Cuba y en estos países latinoamericanos se clausuran radios, cadenas de TV, aumentando los impuestos, fabricándole delitos a las personas que no tienen la misma creencia o simple y sencillamente no quieren ser del rol marxista y tienen que respetarlo y los presionan para expulsarlo del país si es que estos sobreviven. Si ustedes checan las redes, estos países que hemos nombrado van a negar esto, pero basta ver los expedientes que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se demuestra que no existe el derecho humano a la libertad de tener una creencia en estos países. Ahora vamos a hablar de esto. La pregunta: ¿qué relación tiene la tolerancia y los derechos humanos? ¿Qué derecho tiene la tolerancia a la libertad de creencia? Estimadas personas que hoy escuchan este programa, la tolerancia es el elemento clave en los derechos humanos de cualquier jerarquía, estatales, federales, internacionales. Según un estudio del Ecuador, ¿quieres crecer como ser humano? ¿Quieres crecer en lo personal, en lo profesional y avanzar en formas? Es el medio más eficaz de prevenir la intolerancia. Por eso hoy tratamos este tema, por eso hoy informamos, por eso hoy tratamos de reorientar estas injusticias sociales hacia el respeto del derecho humano a la creencia. Enseñemos a nuestros hijos a ser tolerantes. Ser tolerantes es una virtud que hace posible la cultura de la paz y contribuye a sustituir la cultura de la guerra. Como ustedes pueden ver, qué importante es que nosotros respetemos el derecho humano de los demás. Ahora bien, hoy te animo a fomentar la tolerancia y la no violencia, siendo respetuosos de la dignidad y las diferencias de los seres humanos, para evitar conflictos o de resolverlos por medios no violentos. Empecemos en casa. Termino el programa preguntándote: ¿cómo tratas a la persona que está a tu alrededor tuyo, dentro y fuera de tu casa? Según su creencia católica, evangélica, incrédula, incluso ateo, ¿usas la tolerancia y la no violencia para respetar el derecho humano de tu familia, de tus familiares o de tus empleados, los que hoy persiguen desde un gobierno a los que no creen lo mismo que ellos? Empezaron desde su casa y nadie los frenó. Hoy, estimados radioescuchas, para terminar el programa, hoy aprendimos que ser tolerante es respetar las diferencias. Con esto concluyo el programa de hoy y te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Nuestro tema fue acerca de derechos humanos, del derecho humano internacional a la libertad de creencia. Te doy muchas gracias. Soy la abogada Leti Campos, que te transmitió en vivo desde Canadá. Buenas tardes. Excelente semana.